Pues a lo mejor al señor sí se le antojaba esta carne fresca, ¿no? Amigos, este video lo vamos a empezar de una, sin anestesia. Dato espeluznante número 1. El día que por poquito lo mandan al panteón. Sí, amigos, Héctor contó que una vez lo amenazaron bien gacho. Un vato se le arrimó y le dijo que si seguía abriendo la bocota, no la iba a contar. Me pusieron una pistola en la nuca, dentro de un baño. Pero agárrense, porque lo peor no fue eso. El tipo, con una calma que daba más miedo que el arma, se le acercó al oído y le empezó a recitar los nombres de sus hijos y hasta las direcciones donde vivían, como diciendo, tú habla y ya sabes lo que te va a caer. Dio el nombre de mi hija de 6 años, el nombre de mi hijo y de mi esposa. Imagínense el sustazo. Le encajó la pistola en la nuca y según el mismo Héctor, por poquito se hace del 2 en los pantalones. Pues comprenderás que estoy aterrado. Ahí fue cuando entendió que andar diciendo la neta puede salirle a uno bien caro. Así de fea estuvo la movida. Que me tenga que amenazar de muerte para que yo me calle y no hable. Según sus palabras, quien lo mandó a amenazar fue el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque él, según dice, denunciaba las atrocidades del gobierno. Me amenazó de que si yo volvía a hablar, que dejara yo de hablar del gobierno y de la presidencia. Vaya, vaya. Lo bueno que el presidente decía abrazos y no balazos, pero según Héctor, este viejito era de armas tomar. Tremendo dato perturbador. Nuestro dato escalofriante número 2. El día que lo acusaron de rabo verde. Sí, amigos, pues resulta que según contaron, el compa dizque le ofreció ayuda desinteresada a una chavita que andaba participando en el reality La Nueva Banda. Pero ya saben cómo se dan las cosas. Que muy buena onda, que muy consejitos, que muy mentor. Ajá, sí, cómo no. Las malas lenguas dicen que más bien el señor se la quería echar al plato. Y fue ahí cuando se armó el despapalle, porque la chamaca no se quedó callada y el chisme se regó más rápido que agua de garrafón chafa. Podría ser mi abuelito, mi tatarabuelito, la verdad, y sí fue incómodo en ese sentido, ¿no? Digo, bueno, amigos, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero resulta que ya la traía agarradita de la mano y toda la cosa y ¡zas! La prensa los cachó. El escándalo era la enorme diferencia de edad, más de 50 años. Y cuando el chisme explotó, Héctor dijo que la Bricia lo estaba utilizando para hacerse publicidad. No, si me quisiera dar publicidad me buscaría un hombre millonario, guapo, no que el señor viejito que ya está más para allá que para acá. Más para allá que para acá, pero según dicen, bien que le recibió un dinero que él le dio para que se mantuviera. Pero aparte, la chava lo acusó de que estaba mal de la cabeza. Me hubieran puesto un galán de novela, ¿no? No un señor ya grande, que aparte es bipolar y está malito de los nervios, ¿eh? Héctor dijo que era una desagradecida, que él solo la quería ayudar. Sí, cómo no. Habiendo tantas viudas y tantos niños sin hogar, ¿por qué va a ayudar justo a esta chava, digo yo? Creo que lo que se ve no se pregunta. Qué pena que una buena acción que nació en Los Ángeles, de ayuda y de buena fe, se traduzca así. De buena fe, dice. Pero la chava aseguró que no era tan de buena fe, porque según contó, él le dijo, oye, la próxima vez que te invite a salir, ven sin chaperones. Así que ya tú sabes cómo estuvo la intención. Me dijo que por qué para la otra no iba sin chaperones. Dice la Bricia que Héctor Suárez era todo un león, pero no cualquier león, sino uno que solo comía carne fresca. Así merito lo soltó, sin miedo y sin filtro. Pues a lo mejor al señor sí se le antojaba esta carne fresca, ¿no? Yo la pregunta que le hago a Bricia es, ¿a cómo deja la libra? Porque con tanto alboroto, mínimo que de precios. Y al final, la chava dijo que Héctor Suárez le daba asco. Vaya dato perturbador. No con un señor que, mira, asco. Aparte así. Sí. No. Ay, miren, esta pobre mujer, soltera y con una niña. Se ve que la está pasando mal. Voy a echarle la mano. Pero en el mundo debemos acostumbrarnos que hay gente buena, gente mala, gente ingrata. Nuestro dato escalofriante número 3. Según contó Héctor Suárez hijo, él y su papá casi se agarraron a madrazos porque le dijo que andaba tomando y que algo malo traía encima. Total que a don Héctor no le gustó nadita, se encendió y terminaron peleados como 4 años.
así de fuerte estuvo la bronca. Y empezamos a discutir muy cabrón. Me aventó y entonces ya se iban a armar los madrazos. No. Nuestro dato escalofriante número 6. Pues bien, amigos, resulta que a Héctor Suárez, el presidente Miguel de la Madrid lo mandó llamar para decirle: bájale 2 rayitas a tus críticas, porque si no, te va a tocar baile, mi chavo. Y es que sí, sus personajes ya tenían hasta la coronilla al presidente. Le dijo: o le bajas o te las bajo yo, ¿cómo la ves? Héctor cuenta que sintió que tenía un nido en la garganta. Sí, amigos, un nido. Porque traía los huevos hasta la garganta. Y según él, entendió clarito que no era una plática cordial. Al contrario, era como decirle: te lo estoy advirtiendo por las buenas. Ya no te hagas el graciosito, porque te va a llevar el payaso. Nuestro dato escalofriante número 7. Los episodios prohibidos de ¿Qué nos pasa? A finales de los 90, Héctor quiso revivir su programa, ¿Qué nos pasa? En teoría, las televisoras estaban abiertas a contenido más crítico, y él pensó que era el momento perfecto para regresar con todo. Pero lo que comenzó como una nueva oportunidad, terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de censura. Graba nuevos episodios. Él entra a escena con ideas más afiladas, más directas, más políticas. En uno de los guiones habla de desigualdad, en otro critica figuras públicas disfrazadas de benefactores, y en otro menciona los vicios ocultos de varias empresas importantes. Todo iba como debía, hasta que la realidad golpeó. Los anunciantes no estaban contentos. Varios se quejaron de que el programa incomodaba. Eso era pecado mortal en la televisión mexicana. Lo que pasó después fue casi un ritual. Los ejecutivos, sin decirle nada a Héctor, ordenaron congelar los episodios. No saldrían al aire. Ni uno se quedaron guardados en bodega como si fueran materiales peligrosos, como si contuvieran dinamita y no chistes incómodos. Nadie lo explicó públicamente, pero él sabía perfectamente qué había pasado. Para colmo, el daño colateral pegó en su familia. Su hijo Gomis, que trabajaba en la misma televisora, también vivió las consecuencias del veto Héctor. Siempre dijo que esa etapa le demostró que en México puedes trabajar toda una vida en televisión. Pero basta un solo programa incómodo para que te borren, como si nunca hubieras existido. Nuestro dato escalofriante número 8. Doña Zoila, el personaje amado y odiado que desató una guerra inesperada. Doña Zoila nació como un sketch para burlarse de los excesos, la hipocresía y la manipulación emocional que se veían en muchos hogares. Pero lo que para él era una crítica social aguda, para muchas mujeres fue una ofensa directa. De pronto, ese personaje exagerado, gritón, regañón y sarcástico, se convirtió en un imán de polémica. Cada aparición generaba cientos de comentarios divididos. Comenzaron a llegar cartas. Algunas le decían que amaban al personaje y que era un retrato perfecto de miles de casas mexicanas. Otras lo insultaban con una furia que ni él esperaba. Lo acusaban de burlarse de las amas de casa, de minimizar problemas reales, de ridiculizar a mujeres que daban todo por sus familias. Para Héctor, aquello era una prueba de que su sátira estaba pegando justo donde debía. Para muchas mujeres, era un golpe directo. La presión fue tanta que en varias ocasiones le sugirieron suavizar el personaje, bajarle el tono o dejarlo descansar un tiempo. Pero Héctor se negó. Para él, Doña Zoila era el reflejo de un problema social, no un ataque. Y mientras más se lo pedían, él más afilaba el lápiz. Era su trinchera contra lo que él llamaba la doble moral mexicana. El resultado fue que Doña Zoila se volvió un ícono, pero también un enemigo para un sector del público que no toleraba verse reflejado en la comedia. Un personaje que se suponía gracioso terminó generando tensiones reales. Todo porque Héctor nunca aceptó ponerle filtro a la crítica. Nuestro dato escalofriante número 9. El partido político que lo convirtió en arma y luego en arrepentimiento público. En 2015, Héctor cometió lo que él mismo llamó el error de su vida profesional. Aceptó aparecer como imagen del partido Encuentro Social. Lo metieron en spots. Lo usaron como símbolo del ciudadano harto. Lo presentaron como la voz crítica que por fin tenía aliado político. Era una campaña millonaria. Héctor aparecía serio, duro, comprometido. Parecía que por fin se alineaba con un proyecto que decía combatir corrupción. Pero todo se desplomó en meses.
el partido empezó a mostrar intereses muy lejanos a los que él creía. Promesas rotas, mensajes contradictorios, alianzas raras. Héctor sintió que estaba prestando su prestigio para algo que no representaba lo que él había defendido durante años. Fue ahí cuando tomó una decisión brutal: renunciar públicamente y pedir disculpas. Lo hizo sin maquillaje, sin excusas, sin discursos preparados. Admitió que se equivocó, que lo usaron, que confió donde no debía. Y lo más impactante, dijo abiertamente que ese partido era la misma gata revolcada. Una frase que retumbó en todos lados porque no la dijo un analista ni un periodista. La dijo un ícono que había prestado su cara para la campaña. Esa renuncia lo dejó marcado. Algunos lo acusaron de incongruente, otros lo respetaron por admitir el error. Pero para él fue un recordatorio de que incluso los críticos más duros pueden caer en trampas políticas si no están atentos. Y también fue prueba de que siempre prefirió destruir una alianza a traicionarse a sí mismo. Nuestro dato escalofriante número 10. Resulta que en una ocasión estuvo a punto de lanzar un nuevo programa, pero cuando los empresarios vieron el piloto dijeron: no, este vato no aprende. Porque sí, amigos, traía crítica social y pisaba callos como si no hubiera un mañana. Y pues le dijeron: mira, siempre dijo mi mamá que no. Entonces, según contó, el dueño de Televisa agarró el programa de Héctor Suárez y lo metió directo al cajón de las cosas que le valían puritísima verdura. Y ahí se quedó, durmiendo el sueño eterno. Nuestro dato escalofriante número 11. La cirugía que le arrebató la vejiga y la próstata. Cuando Héctor habló por primera vez de esta operación, lo hizo sin miedo a describir lo brutal que había sido. Ya venía lidiando con un cáncer de vejiga que lo estaba desgastando por dentro. Pero lo que ocurrió en 2019 superó cualquier cosa que él esperaba. Los médicos le dijeron que para salvarle la vida había que quitarle la vejiga y la próstata por completo. Era eso, o dejar que la enfermedad avanzara sin freno. No había otra alternativa. La cirugía fue larga y dolorosa. Cuando despertó, Héctor ya no era el mismo. Su cuerpo había cambiado para siempre. Salió con tubos, drenajes, dolores insoportables y la necesidad de aprender a vivir de una manera completamente distinta. Él mismo decía que uno piensa que está preparado para enfrentar la enfermedad, pero no lo está, hasta que la vida te arranca a la fuerza partes esenciales de tu propio cuerpo. Lo más escalofriante era cómo describía la sensación de vulnerabilidad, de pasar de ser el hombre fuerte que se enfrentaba a políticos, televisoras y empresarios, a estar postrado, dependiendo de enfermeras, de asistencias y de cuidados básicos que antes hacía sin pensarlo. La cirugía no solo le quitó órganos, le quitó la ilusión de que tenía control sobre algo. Esa operación marcó el inicio de su etapa más dura. Una etapa donde cada semana parecía traer una nueva complicación, una nueva infección o una nueva noticia médica que lo dejaba temblando. Y aún así, seguía intentando mantener el humor, aunque por dentro llevaba una guerra que pocos conocían. Nuestro dato escalofriante número 12. Pidiendo donadores de sangre para seguir vivo. Después de la cirugía, su cuerpo quedó tan debilitado que las transfusiones se volvieron una necesidad constante. Su hijo, Héctor Suárez Gómez, tuvo que hacer pública una petición de donadores de sangre. No era algo simbólico, era urgente. La hemoglobina de Héctor estaba por los suelos y necesitaba varias unidades para poder seguir adelante. La familia estaba desesperada. La imagen de Gómez pidiendo ayuda en redes fue devastadora. Revelaba una realidad cruda. El ídolo, el crítico valiente, el hombre que retaba gobiernos, ahora dependía de la generosidad de desconocidos para mantenerse con vida. No había privilegios, no había influencias. La salud no respeta fama. Y Héctor estaba pagando ese precio con el cuerpo. Él mismo contaba que cada transfusión era una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque sentía regresar un poco de energía. Miedo porque sabía que si dejaban de llegar donadores, su situación se complicaría tremendamente. Era una carrera contra el tiempo, un ciclo que parecía no tener fin. Es fácil imaginar a Héctor viendo esas solicitudes públicas y sintiendo un golpe profundo. Ese hombre que no le tenía miedo a nada, estaba enfrentándose a una dependencia absoluta. No podía hacer chistes sobre eso, no podía minimizarlo.
Era una realidad brutal que marcó sus últimos años. Nuestro dato escalofriante número 13. Una década marcada por más de 10 cirugías. La operación mayor fue solo una de tantas. Desde 2015, Héctor entraba y salía del quirófano como quien entra y sale de un set de grabación, solo que aquí no había aplausos ni risas. En menos de 4 años, pasó por más de 10 cirugías, algunas para retirar tumores, otras para corregir daños causados por las operaciones anteriores, otras para reparar infecciones que se le complicaban constantemente. Lo que da escalofríos es imaginar el desgaste físico de someterse tantas veces a la anestesia, el corte, la recuperación, el dolor y el miedo. Cualquier persona se quiebra con una cirugía. Héctor enfrentó más de 10. Y no porque quisiera, sino porque su cuerpo se estaba desmoronando poco a poco. Él decía que cada que entraba al hospital, sentía que estaba apostando otra vez su vida. Las cicatrices comenzaron a acumularse en su abdomen como un mapa de guerra. Cada una contaba una historia. Una noche difícil, un médico preocupado, una infección inesperada, una nueva pelea contra un cuerpo que ya estaba cansado. Héctor decía que ya no sabía qué parte de su organismo seguía siendo realmente suya. Esos últimos años fueron un desfile de doctores, citas, tratamientos, salas frías y noticias que iban de regulares a malas, nunca buenas. Y aún así, se negaba a bajar los brazos. Su terquedad lo mantenía vivo, aunque su cuerpo le estuviera rogando descanso. Nuestro dato escalofriante número 14. La carta incendiaria contra Televisa por discriminarlo por viejo. Después de décadas de trabajo, de haber puesto personajes icónicos en pantalla y de haber dejado huella en la comedia mexicana, Héctor comenzó a sentir algo que lo enfureció más que cualquier veto o amenaza. El desprecio Televisa, la empresa donde construyó buena parte de su carrera, dejó de llamarlo. Y cuando él preguntó qué pasaba, la respuesta llegó disfrazada de silencio. Ese silencio fue peor que un no directo. Héctor sabía leer las señales. Lo estaban dejando fuera porque ya no era vendible, porque su edad no encajaba con la imagen juvenil que la televisora quería proyectar. Y entonces explotó. Escribió una carta abierta donde decía que lo estaban discriminando por viejo, que trataban a sus veteranos como estorbos y que preferían apostar por talento manejable que no causara problemas. La carta se viralizó. Muchos actores la compartieron en privado con miedo a perder trabajos y la apoyaban públicamente. Pero todos sabían que Héctor estaba diciendo lo que nadie se atrevía a decir. En la televisión, cumplir años es casi un crimen, y a los veteranos los guardan como muebles viejos. Lo más fuerte es que Héctor no escribió esa carta para quedar bien. La escribió desde el enojo, desde la frustración, desde la sensación de traición. Y aunque muchos ejecutivos quisieron maquillar la situación, él nunca lo hizo. Llamó las cosas por su nombre, y eso, como siempre, tuvo costo. Nuestro dato escalofriante número 15. La caída que lo dejó cojeando en plena producción. En los años de las películas de picardía mexicana, Héctor trabajaba sin descanso. Era joven, impulsivo y resistente, pero un accidente durante una filmación lo marcó para siempre. Mientras grababa una escena en un set improvisado, un mal paso lo llevó al suelo. El tobillo tronó con un sonido seco que todos alcanzaron a escuchar. No fue un esguince, fue una lesión grave. Lo llevaron al hospital y el diagnóstico fue contundente. Debía guardar reposo y evitar esfuerzos. Pero había un problema. El contrato estaba firmado, la película estaba en curso y detenerla significaba pérdidas enormes. Los productores insistieron en que Héctor regresara cuanto antes. Y él, como era de esperarse, aceptó regresar al set sin estar recuperado. Durante semanas trabajó cojeando. Cada paso era un recordatorio del golpe. Cada escena le arrancaba una mueca de dolor que ni el mejor actor podía fingir. Pero en el cine de la época no había cuidados, no había seguros, no había consideraciones. Había que terminar la película, aunque el costo se lo llevara el cuerpo del actor. Esa lesión nunca sanó del todo. Años después, aún hablaba de ese dolor como una cicatriz de la época en que la industria esperaba que te partieras el alma. Pero con una sonrisa en cámara. Fue un recordatorio brutal de que la comedia también puede doler, y mucho.
Nuestro dato escalofriante número 16. Los últimos segundos de lucidez. Frente a su hijo. En sus últimos días, Héctor ya no era el hombre fuerte que podía enfrentarse a presidentes y televisoras. Su cuerpo estaba agotado, la enfermedad había ganado terreno y las cirugías constantes le habían robado la energía. Pasaba por momentos de confusión y lagunas mentales que desesperaban a su familia. Pero hubo un instante que su hijo jamás olvidó. Una chispa de lucidez absoluta, justo antes de que todo comenzara a apagarse. Según contó Gomis, Héctor abrió los ojos con fuerza, lo miró directamente y reconoció quién estaba junto a él. Fue un momento breve, casi imposible, como si su mente hubiera regresado un segundo antes de romperse del todo. No hubo discursos, no hubo despedidas largas. Solo una mirada clara, sincera, consciente, que decía más que cualquier palabra. Ese instante fue tan impactante que su hijo lo describió como una despedida silenciosa, una última conexión entre padre e hijo en medio del caos médico, del dolor y de la fragilidad. Para Gomis, fue como si Héctor hubiera esperado exactamente ese momento para recuperar la conciencia, aunque fuera por un segundo, solo para no irse sin reconocer a quien había estado cuidándolo todo ese tiempo. Minutos después, la lucidez se desvaneció y Héctor volvió a ese estado confuso donde ya no distinguía rostros ni voces. Pero esa mirada final quedó grabada como el último destello de un hombre que vivió siempre con carácter, incluso cuando su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. Fue su forma de decir, aquí estoy, aunque fuera por un instante. Nuestro dato escalofriante número 17. El funeral silencioso en plena pandemia. Cuando Héctor falleció en junio de 2020, el país estaba paralizado por la pandemia. Las restricciones eran severas. No podía haber reuniones, velorios multitudinarios, homenajes ni ceremonias públicas. Para un artista tan reconocido, parecía impensable que su despedida fuera casi anónima. Pero así fue. La familia tuvo que organizar un funeral íntimo, rápido y prácticamente sin invitados. Lo velaron con un número reducido de personas. No hubo prensa, no hubo despedidas masivas, no hubo colas de fans dejando flores y carteles. Nadie podía acercarse. Todo fue discreto, casi clandestino. En cuestión de horas, el cuerpo fue llevado a cremación. Y mientras tanto, miles de personas en redes sociales se enteraban del fallecimiento, sin poder darle un adiós digno. La ironía era brutal. Un hombre que vivió para el público, que se paró en miles de escenarios y que se puso en riesgo por decir lo que pensaba, terminó con un cierre silencioso, sin aplausos, sin tumultos, sin ceremonias. Una despedida mínima para una figura enorme. La pandemia le arrebató incluso la posibilidad de un adiós colectivo. Su familia contó que ese silencio dolió más que muchas de las cirugías o las batallas políticas. No porque necesitaran homenajes, sino porque Héctor siempre fue cercano al público. Y verlo partir en una sala casi vacía, sin su gente, sin los gritos de cariño, fue un golpe que muchos aún no superan. Nuestro dato escalofriante número 18. Divorcio, heridas profundas y una familia marcada. La vida personal de Héctor nunca fue sencilla. Su matrimonio con Pepita Gomis, madre de sus hijos, terminó en un divorcio complicado que dejó marcas por todos lados. No fue una separación amable ni silenciosa. Hubo reclamos, resentimientos y heridas que tardaron años en cicatrizar. Los hijos crecieron en medio del conflicto, viendo a dos adultos que simplemente ya no podían coexistir sin lastimarse mutuamente. Héctor admitía que muchas de esas heridas nacieron de su carácter explosivo. Él era un hombre apasionado, intenso, impulsivo, pero esos rasgos, que lo ayudaban en el escenario, también lo destruían en casa. Varias discusiones se volvieron demasiado pesadas, incluso para quienes estaban acostumbrados a convivir con su temperamento. Era difícil vivir con un hombre siempre alerta, siempre crítico, siempre listo para pelear. El divorcio no cerró la historia. Las consecuencias siguieron por años. Hubo distancias largas, silencios incómodos y momentos en los que los hijos no querían tener nada que ver con ninguno de los dos padres para evitar tomar partido. Esa dinámica familiar fracturada acompañó a Héctor hasta sus últimos años, donde intentó reparar lo que pudo, aunque había cosas que ya no tenían regreso.
Fue un recuerdo constante de que, aunque en la televisión parecía tener control absoluto, en su vida privada no siempre encontraba la forma de manejar sus propias tormentas. Ese divorcio no solo terminó un matrimonio, también definió parte de su historia emocional. Nuestro dato escalofriante número 19. Del sueño de arquitecto al salto abrupto a la actuación. Antes de convertirse en comediante, Héctor tenía un sueño muy diferente. Él quería ser arquitecto. Estudiaba para ello y lo decía con orgullo. Le gustaban los planos, los trazos, el diseño. Pero su vida dio un giro inesperado cuando la novia de su hermano lo llevó a conocer el teatro. Una visita que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en un punto de no retorno. Después de ver el escenario, las luces, el ambiente, algo dentro de él cambió para siempre. Esa experiencia lo sacudió. Sintió una adrenalina distinta, una urgencia por expresarse, un llamado que no sabía explicar, pero que no podía ignorar. Poco tiempo después, dejó los estudios de arquitectura y comenzó a buscar oportunidades como actor. Su familia quedó sorprendida, incluso preocupada, porque en esa época la actuación no se veía como un camino estable. Pero Héctor estaba decidido. Lo impactante es pensar en el riesgo que tomó. Abandonó una carrera seria por un mundo inestable, lleno de competencia, donde no tenía ninguna garantía, y aún así, avanzó sin mirar atrás. Para muchos, esa decisión era una locura. Para él, era la única ruta posible. Sentía que el escenario era el único lugar donde podía ser él mismo. Ese salto abrupto fue el inicio de todo, pero también fue el primer acto impulsivo de una vida marcada por decisiones radicales. Lo que comenzó como una visita casual, terminó transformándose en una vocación que cambiaría la historia de la comedia en México. Nuestro dato escalofriante número 20. El talento problemático que nadie quería aguantar. Durante toda su carrera, Héctor cargó con una etiqueta que lo perseguía como sombra: problemático. Para algunos productores era sinónimo de conflicto. Para otros, era simplemente un hombre que no aceptaba presiones ni manipulaciones. Pero esa fama lo acompañó desde sus primeros años en la televisión. Decían que discutía, que reclamaba, que nunca estaba conforme, que siempre encontraba fallas. Lo que muchos no entendían es que ese carácter era parte de su esencia. Héctor no soportaba la mediocridad ni la falta de ética. Si un guión estaba mal, lo decía. Si un productor manipulaba contenido, lo señalaba. Si un ejecutivo lo quería censurar, explotaba. Y aunque para él era una cuestión de principios, para la industria era una molestia permanente. Esa etiqueta le cerró puertas más de una vez. Algunos proyectos se cayeron porque nadie quería lidiar con su intensidad. Otros se pospusieron porque temían que Héctor fuera difícil de controlar. Y en una industria donde la obediencia se premia, él era la oveja negra que cuestionaba todo, incomodaba a todos y no se dejaba de nadie. Lo escalofriante es que, con los años, esa fama se volvió leyenda. El comediante que podía convertir cualquier junta en una batalla verbal. El hombre que prefería perder un contrato antes que ceder. El talento que valía oro, pero que muchos no querían manejar por miedo a terminar en guerra abierta. Héctor Suárez siempre fue un huracán, y no cualquiera estaba dispuesto a resistirlo. Nuestro dato escalofriante número 21. La enemistad con un empresario poderoso que le cerró puertas para siempre. En la industria de la televisión mexicana, cruzarte con la persona equivocada puede costarte años de trabajo. Eso le pasó a Héctor cuando tuvo un conflicto fuerte dentro de TV Azteca, uno que llegó a oídos del propio dueño. Lo que comenzó como un desacuerdo profesional, terminó convirtiéndose en una enemistad abierta, silenciosa, pero efectiva. No hacían falta comunicados ni vetos escritos. Bastaba con que el nombre de Héctor Suárez apareciera para que la respuesta fuera un no automático. Héctor contaba que su salida de la televisora fue más que una renuncia. Fue un mensaje, un recordatorio de que, en esa empresa, cuestionar decisiones o señalar injusticias equivalía a firmar tu sentencia laboral. Él dijo públicamente que fue tratado con desdén, que no lo apoyaron, y que lo que él pensó que sería una colaboración a largo plazo terminó convirtiéndose en una fractura definitiva. Esa enemistad le costó más de lo que esperaba. Varias producciones lo consideraron,
Pero al investigar si podían contratarlo, todo se desmoronaba. Productores nerviosos, ejecutivos que preferían evitar problemas. Un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba su nombre. Era como si hubiera quedado marcado, no oficialmente, pero sí de forma contundente. Héctor lo aceptaba con un tono de resignación. Sabía que había pisado terreno donde no debía y que sus palabras, una vez más, habían tocado fibras sensibles. No se arrepentía, pero entendía que el precio había sido alto. En una industria dominada por intereses y egos enormes, desafiar al hombre equivocado podía dejarte fuera del juego sin derecho a réplica. Nuestro dato escalofriante número 22. El hijo que renunció a la herencia antes de que él muriera. Una de las historias más impactantes dentro de su vida familiar fue la decisión que tomó su hijo, Héctor Suárez Gómez, tiempo antes de que su padre falleciera. En una conversación directa y sin rodeos, Gómez le dijo que no quería nada de su herencia, nada de dinero, nada de propiedades, nada de bienes. Solo quería paz, solo quería mantener una relación sin que el dinero la contaminara. Para Héctor, esa declaración fue un golpe emocional. Sabía que la relación había tenido altibajos, peleas, silencios y reconciliaciones que costaron lágrimas. Pero escuchar de boca de su hijo que renunciaba por completo a cualquier beneficio material fue una mezcla de alivio y tristeza. Era como si Gómez estuviera marcando una línea clara. Lo quería, pero no quería cargar con el peso del pasado. Lo más fuerte es que esa decisión vino acompañada de una reflexión dura. Gómez dijo que no deseaba que hubiera pleitos familiares, herederos peleándose o conflictos innecesarios cuando él ya no estuviera. Quería evitar que la muerte de su padre se convirtiera en un circo. Prefería renunciar a todo antes de que la historia terminara manchada. Esa conversación quedó como una de las escenas más íntimas en la vida de Héctor. Un recordatorio de que la fama, la fortuna y la trayectoria no garantizan la unión familiar. A veces, lo único que queda por salvar no es el patrimonio, sino la relación que aún puede reconstruirse antes de que sea demasiado tarde. Nuestro dato escalofriante número 23. El actor que nunca se sintió comediante. Aunque millones lo conocían como uno de los comediantes más importantes del país, Héctor siempre dijo algo que dejaba al público con la boca abierta. Él no se consideraba comediante. No le gustaba la etiqueta. Nunca le pareció exacta. Lo suyo, decía, era la actuación pura, los personajes profundos, las emociones fuertes, el drama. Para muchos, esa afirmación parecía un chiste más, pero no lo era. Héctor lo decía con absoluta seriedad. Había hecho más de 90 películas, muchas de ellas dramáticas, y sentía que el público solo lo recordaba por sus personajes satíricos. Eso lo frustraba. Sentía que lo habían encasillado, que lo habían reducido a un solo género cuando él había trabajado en todos. Contaba que lo más doloroso era escuchar a productores decir que solo servía para hacer reír. Para él, eso era un insulto disfrazado de halago. Sabía que la comedia exige una técnica fina, pero también sabía que su talento como actor dramático había sido menospreciado durante décadas. En palabras suyas, lo habían convertido en un bufón cuando él aspiraba a ser un actor respetado en todas las áreas. Con los años, esa frustración se volvió parte de su identidad. Seguía haciendo reír, sí, pero siempre con el sabor amargo de saber que la industria le había puesto una etiqueta que no pedía Héctor Suárez. Fue un comediante legendario, pero por dentro siempre se sintió un actor atrapado en un disfraz que nunca eligió. Nuestro dato escalofriante número 24. Los excesos que casi lo destruyen. En su juventud, Héctor vivió una etapa de excesos que muchos desconocen. No era solo el alcohol social típico del medio artístico, era más profundo. Había días donde no dormía, donde los problemas personales y profesionales se mezclaban con noches demasiado largas y decisiones impulsivas que lo arrastraban hacia lugares peligrosos. Él mismo dijo que hubo momentos en los que se perdió, en los que no sabía cómo salir del hoyo en el que estaba cayendo. La presión de la fama, los vetos, las peleas, la inestabilidad emocional y los problemas familiares lo llevaron a buscar escape en sustancias que, según él, lo hacían olvidar todo por un rato. Pero ese olvido temporal tenía un precio alto. Cada vez que intentaba salir de ese círculo,
algo lo empujaba de regreso. Era una lucha silenciosa que pocos conocían y que, de haber continuado, pudo costarle la vida. Fue solo cuando tocó fondo que aceptó ayuda. Entró a una clínica de rehabilitación y enfrentó un proceso que describió como humillante, doloroso y necesario. Ahí, sin reflectores, sin aplausos y sin personajes, tuvo que enfrentarse al hombre que era. Sin máscaras, sin humor, solo él contra sus propios errores. Esa etapa marcó un antes y un después. Le tomó años recuperar estabilidad, y aunque nunca le gustó hablar demasiado del tema, siempre dejó claro que fue una de las batallas más duras de su vida. Una que peleó sin cámaras, pero que definió el rumbo de su futuro. Nuestro dato escalofriante número 25. El hombre que llamó bandidos a los gobernantes en plena rueda de prensa. Héctor nunca tuvo filtro, nunca lo compraron, nunca lo doblegaron. Y para demostrarlo, bastaba recordar ese momento emblemático donde, frente a reporteros, cámaras y público, lanzó una frase que provocó un silencio absoluto. Dijo que los gobernantes mexicanos eran bandidos disfrazados de servidores públicos. No se detuvo ahí. Remató diciendo que muchos eran ladrones con traje y que la gente estaba cansada de fingir respeto. Esa declaración corrió por todos lados. Algunos medios la suavizaron, otros la ocultaron y otros la citaron como comentarios polémicos. Pero la realidad es que Héctor no estaba exagerando ni actuando. Hablaba desde una indignación real, desde su convicción de que el país estaba controlado por personajes que abusaban del poder, mientras la gente aplaudía por costumbre. Lo impactante es que lo dijo sin miedo, sin medir consecuencias, sin preocuparse por quién pudiera ofenderse. En un país donde la crítica directa hacia políticos puede costarte carreras, contratos y hasta seguridad, Héctor soltó esas palabras como si fuera cualquier comentario cotidiano. Ese momento cerró un círculo. Héctor comenzó enfrentándose al poder y terminó exactamente igual, señalándolo. No buscaba aplausos ni aprobación. Solo quería dejar claro, hasta el último día, que jamás se dobló ante nadie. Fue un comediante, un actor, un crítico feroz y sobre todo, un hombre que no sabía quedarse callado. Y así terminamos este recorrido por la vida de un hombre que nunca le tuvo miedo ni a los escenarios ni a los poderosos. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por quedarte a conocer el lado que muchos prefirieron ocultar. Y ya que estás, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció el más escalofriante. También comparte este video con quien disfrute de historias intensas, porque lo que contamos aquí merece ser escuchado sin filtros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando las verdades que no te cuentan en ningún lado. Aquí no hay homenajes, hay realidades. Aquí no hablamos bonito, hablamos claro. Ahora sí, vámonos preparando, porque lo que viene también está fuerte.